Buenas tardes, compañeros y profesor. Brevemente vamos a explicar en un video lo que consiste o lo que esperamos del biodigestor. La investigación que trataremos o explicaremos en este video será la elaboración del biodigestor, en el cual se mostrarán los resultados esperados al finalizar el biodigestor. Esos resultados son los factores en los que influye el biodigestor. Se mostrará la maqueta en sí, cómo es, cómo funciona, qué materiales se usaron para la elaboración de esta, cuál fue el costo de estos. Se mostrará también un pequeño cronograma que mostrará las actividades realizadas en los días respectivos y algunas conclusiones personales que redactan la opinión de cada aspecto a ver en este reporte. Se podría decir que lo más importante hecho durante el proceso de elaboración de esta maqueta fue hecho en un día, entre comillas. Se terminó el 60% del proyecto, mientras se le dieron algunos retoques y se realizaron con más calma y mejor detalle los procesos indicados en el cronograma. El objetivo de esto es crear a partir de manera orgánica en descomposición un biogás con un biodigestor que se utilizará para el calentamiento de alimentos o agua, sustituyendo el gas natural por el biogás. Bueno, en los resultados explicaremos el punto 1, que dice: explique qué factores influyeron en el proceso de diseño y construcción de su biodigestor. Para iniciar la operación del biodigestor es necesario primero establecer los siguientes factores. Los humanos. En este punto es recomendable comprender que sin la necesidad de los seres humanos por el interés de disminuir la contaminación y sustituir la gasolina, no se buscarían otros tipos de combustibles con mejor capacidad y mucho más naturales que el que estamos fabricando. Los biológicos, este punto sería el más importante de los demás puntos, por la simple razón que sin la materia prima indicada en el proyecto no serviría para nada, ni siquiera para sustituir una mínima parte de la gasolina. También es importante mencionar que es difícil conseguir una materia prima natural que pueda expulsar un gas, en lo cual puedan circular y funcionar diferentes máquinas de transportes. Físicos. A la temperatura es la biodigestión anaerobia, que puede ocurrir en amplio rango de temperaturas que van desde los 5 grados centígrados hasta los 60 grados Celsius. Las bacterias metanogénicas son más sensibles a la temperatura que los demás microorganismos del biodigestor, debido a que la velocidad de crecimiento es más lenta. Utilitarios. Función principal: si se construye de manera experimental, demostrativa o productiva. Usos. Si el uso es de tipo sanitario, energético, fertilizante o integral. Organizativo. Si el biodigestor se va a construir en escala doméstica, para grupo familiar o comunitario o empresas. Su capacidad ya puede ser ronda entre los 3 a 12 metros cúbicos, o puede ser de los 2 a los 45 metros cúbicos, o el más grande que se considera que es de 45 a 100 metros cúbicos. Operación de la instalación contemplando aspectos como el funcionamiento del pretratamiento, la mezcla, la carga y controles de pH, obstrucciones de líquidos, sólidos y gases. Construcción del biodigestor. Para poder que el biodigestor funcione consta de los puntos anteriores, pues se entiende que sin ellos no se puede hacer absolutamente nada, porque la base de todo experimento y sin la base no se puede crear. Es indispensable argumentar que los biodigestores caseros son una forma fácil y económica de obtener una energía limpia y buena. Las ventajas y desventajas del uso del biogás en comparación del gas natural. Las ventajas son de que se considera una fuente limpia de energía, porque la emisión de contaminantes de gases es mucho menor en comparación con la quema de combustibles fósiles, en este caso el gas normal, que será el que utilizamos para la cocina. Aparte es un importante sustituto de los combustibles derivados del petróleo, de la gasolina y del diésel, y a través de generadores pueden utilizarse para la generación de energía eléctrica. Instalada en propiedades rurales, puede ser una fuente de ingresos para los agricultores que pueden vender el biogás. Y la producción de residuos orgánicos se puede revertir en generación de energía limpia. Así, da un propósito útil a los vertederos. También permite la generación de fertilizantes y es una alternativa al uso del gas de cocina. Las desventajas serían que el sistema de almacenamiento es muy complejo y es muy costoso. También que el sistema de protección plantea altos costos y tiene una alta emisión de dióxido de carbono. Para esto tenemos que cortar un pedazo de tubo de PVC de 3/4 que quede más o menos un poquito más alto
que la boca del garrafón. Y para esto también se va a hacer un orificio de más o menos 5 centímetros de distancia y se hace la medida para que entre el tubo de 3/4. Y esto va a ser la entrada de la materia orgánica. Después se va a cortar otro pedazo de tubo de PVC de 3/4, más o menos como de 15 centímetros, y al igual se va a hacer un orificio en la parte del lado del garrafón, y va a ser más o menos como a 10 centímetros de distancia de la parte de aquí, y también se va a sellar, y aquí va a ser la salida de la materia orgánica. Después se va a cortar 1 metro de manguera y se va a hacer un orificio en la parte de aquí. Esa manguera es de tamaño de 1/4 y se va a hacer el orificio, se va a sellar y ya va a quedar, y aquí va a ser la salida del gas. Después se va a tapar esta parte para que no salga ninguna fuga de gas, se va a poner unas tapas igual aquí, y esta manguera se va a conectar a una cámara de bicicleta para que ahí se retenga el gas. ¿Cuáles son los puntos críticos que encontramos al realizar esta parte del proyecto y que influenciaron en el resultado? Un punto crítico fue conseguir los materiales adecuados para que cumplieran su funcionamiento. El otro es que estuviera completamente sellado y que aguantara altas presiones porque vamos a almacenar gas. Y otro punto crítico fue hacer los cortes y hoyos del tamaño y medidas adecuadas, que embonaran y apretaran bien y que no hubiera riesgo de fuga. Otro punto crítico y muy importante es el tiempo de preparación, dado que lo empezamos a hacer desde que empezó la segunda parcial, entonces estuvimos básicamente como 1 mes o 2 meses haciendo el proyecto. En la creación de un biodigestor se tiene que decidir cómo funcionará el biodigestor. Es elegir los materiales primero propuestos en la página, después es utilizar las medidas correctas y puntos para crear el prototipo. Después es utilizar la descomposición del bovino, en este caso que se va a utilizar, y si funciona o no funciona. Si no funciona, regresarse otra vez a utilizar las medidas correctas y puntos fijos. Y si funciona, seguir con el prototipo. Después es insertar la descomposición, después el pretratamiento, después la digestión anaerobia, ya después el tratamiento y usos del biogás. Después es la desculturización, es reposar varios días, y conforme pasan los días la descomposición va a formar un biogás, y después por lógico se va a obtener el gas natural, en este caso el biogás. Los materiales que utilizamos fueron una broca, 1 metro, un taladro, un cúter, tijeras, cegueta, 3 coples, una pieza de pintura en aerosol, un sellador, 2 piezas de cinta teflón, 4 metros de manguera, 2 metros de tubo de PVC de 3/4, una cinta aislante, una válvula de paso de 1/4, una cámara de bicicleta, un garrafón de 20 litros, 4 recipientes de vidrio con tapa, un pliego de lija y 2 tapas de PVC de 3/4. El total de lo que se gastó fueron 426 pesos. Las conclusiones fueron que conforme se realizaba el diagrama de flujo para la formación del biodigestor, es recomendable decir que el diagrama es muy importante para comprender y decir opciones importantes de cómo va a ser y funcionar el prototipo. También la división de cada punto es importante para su formación. Es decir, y explicar cómo tuvo la realización del diagrama, y fue mediante la información de la página donde sacamos para realizar el prototipo, obvio. Las alternativas y la transformación del biodigestor como sistema de la base agroecológica. Es importante resaltar
que es una transformación de esta naturaleza que traería consigo consecuencias positivas. El mejoramiento y la calidad de vida de los pobladores de la comunidad de la sequía implicaría un buen futuro a generaciones siguientes. La utilización del biodigestor ofrece grandes ventajas para el tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias, además de disminuir la carga contaminante de los mismos. Extrae gran parte de la energía contenida de la materia mejorada con su valor fertilizante y controlado, de manera consiguiente los malos olores. El uso del biogás para la generación de la electricidad y de la energía térmica de un valor adicional al empleo del biodigestor de las empresas agropecuarias.